Dice, buenas noches. David, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Ginger, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Erika, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Licen. Licenciado, buenas noches. José, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Fernanda, buenas noches. Buenas noches, Licen. Melanie, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Bueno, señores y señores, iniciamos el desarrollo de la presente actividad y ya dentro de esta nueva unidad, estamos en unidad número 3, correspondiente al área de inglés. Desde hoy arrancamos esta nueva unidad. Les informo que los test de la unidad número 2 van a estar habilitados desde la próxima semana. Toda la semana va a estar habilitado para que ustedes puedan rendir. Ya saben cómo ingresar. A los compañeros que estuvieron en las clases anteriores, yo ya les expliqué que de acuerdo a cada unidad tiene un foro y tiene un test, examen, como lo quiera llamar, es lo mismo, son sinónimos, vienen a ser lo mismo, son pruebas, son exámenes, son test, es lo mismo, para que no anden diciendo es que no es un examen, es un test, es lo mismo, compañeros, tienen que un poquito también ustedes un poquito investigar. Bueno, en este sentido, ya saben que cada unidad tiene un foro y tiene un test al final. El foro siempre está al inicio de todas las actividades, mientras que el test o el examen siempre va a estar hasta la cuarta semana, hasta la última semana de la unidad. Entonces, ahí se van a encontrar ustedes el examen o el test que ustedes tienen que rendir. En este caso, el test que se avecina, que se aproxima, es el test correspondiente a la unidad 2. Por ende, ustedes tienen que ingresar a donde dice unidad número 2 y se van hasta la última parte donde dice semana número 4 o week 4 en la materia de inglés. Y ahí ustedes en la parte donde después que ustedes les dicen material de apoyo, tarea 4, tema 4, clase explicativa, tema 4, ahí va a estar test unidad 4 o unit 4 English Test. Eso es lo que va a estar ahí para que ustedes puedan ingresar y dar, para que ustedes no se pierdan todo ese proceso. Recuerden que es obligatorio que tienen que rendir ese examen, esa prueba es obligatorio que ustedes tienen que cumplir con ese, es un requisito que ustedes tienen para seguir acumulando puntos. Entonces les invito a que ustedes puedan seguir cumpliendo, puedan seguir desarrollando todas estas actividades. Dentro de estas características, ya saben igual que tienen que cumplir con toda la información pertinente en relación a las obligaciones que ustedes como estudiantes tienen para el desarrollo de los test. Ya les anticipo que la próxima semana va a ser, entonces ustedes traten de cumplir durante estos días, hasta el día viernes, traten de cumplir con todas las obligaciones que ustedes tienen con la institución, a fin de que la próxima semana simplemente ustedes ingresen y den el test correspondiente a la segunda unidad. Con estas indicaciones arrancamos las actividades correspondientes ya a la unidad número 3. Como ya les había mencionado, ya se encuentra abierto, ya se encuentra determinado el foro de la unidad número 3, es el foro número 3 que se encuentra dentro de su aula virtual. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea
correspondientes a la asignatura de inglés. Estamos en la unidad 3. Vamos a ver aquí gramática. Vamos a ver el tema número 1, que es el futuro del verbo to be, que es lo que nosotros vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, para poder resolver la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. En relación al contenido de la presente tarea, dice lo siguiente: desarrolle las siguientes actividades. Primero, conjuga el verbo to be en futuro modo afirmativo. Ya van a ver cuál es. La siguiente dice, escribe la forma interrogativa del verbo to be, obviamente en futuro. La tercera dice, transforma a futuro las siguientes oraciones. Estas oraciones les anticipo que la mayoría de ellos se encuentran en conjugación del presente. Por ejemplo, dice, I am a lawyer. Eso tienen ustedes que simplemente ver qué es lo que tienen que hacer para transformarle al futuro. La misma oración, transformarle al futuro. They are dentists. Quiero que eso diga, ahí está diciendo, ellos son dentistas. Yo quiero que diga, ellos serán dentistas, que se proyecten al futuro. Obviamente con los temas del verbo to be en futuro que vamos a ver la noche de hoy. Dogs are hungry. She's sick. Y la última dice, he drink coffee. Ahí ustedes tienen las oraciones que ustedes tienen que transformar al futuro. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en esta primera etapa de tarea dentro de estas actividades. Recuerden que deben entregar el trabajo en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La siguiente y más fundamental instrucción es que ustedes deben cumplir con la rotulación tal y como se les solicita. Hay unos compañeros que no me están realizando la rotulación de las hojas y por ende se les seguirá bajando periódicamente. En esta primera etapa ustedes han perdido 2 puntos, los que no han hecho, obviamente, los que no han hecho, no han cumplido correctamente el encabezado y el desarrollo de las actividades, han ido perdiendo paulatinamente puntos. Así que por favor traten de cumplir como se les dice. Aquí está el documento, lean, entiendan y cumplan todo lo que hay que hacer dentro de la tarea, como se les está solicitando. Igual deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones fundamental donde se encuentra qué es lo que tienen que hacer para cumplir con lo necesario dentro de la presente tarea, y al final tienen la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en unidad número 3, tema el futuro del verbo to be, semana número 1, fecha 24 de abril de 2023. Esta tarea permite entregas desde el 24 de abril, la fecha límite de entrega es del 31 de mayo. Tienen el tiempo por demás necesario para presentar esta tarea y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Esas son las condiciones en relación a las estructuras, a las recomendaciones que ustedes tienen para el desarrollo de la presente tarea. Vamos a iniciar con el contenido, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son las actividades en relación al futuro del verbo to be. Vamos a ver cuáles son el contenido, lo cual nos vamos a ver. Entonces vamos a iniciar. En pantalla ustedes ya pueden ver el contenido de la unidad número 3, Unit 3, futuro del verbo to be. Vamos a leer lección to be future, la lección del verbo to be futuro. The verb to be de conjugate affirmative. Vamos a ver la forma afirmativa del verbo to be. Ya habíamos visto y en la siguiente etapa nosotros ya vamos a hacer un pequeño recuento en cómo están cómo están estructuradas las conjugaciones tanto del presente, del pasado y ahora lo que corresponde al futuro con sus respectivos ejemplos. En esta primera etapa nosotros vamos a aprender a reconocer cómo está estructurado. Recordemos que dentro de cada una de las formas, tanto del presente, del pasado y del futuro, hay la forma afirmativa, la interrogativa y la negativa. Esas son las 3 formas fundamentales que existen dentro del verbo to be. Entonces vamos a ver en esta primera etapa del futuro del verbo to be, vamos a ver cuál es la forma afirmativa.
la conjugación afirmativa del verbo to be. En esta primera etapa nosotros vamos a ver cuál es la estructura directa o la forma directa, el auxiliar directo del futuro del verbo to be. El verbo to be en futuro solo tiene una sola forma, que es el will be. Ya sabemos que para conjugar lo vamos haciendo con los pronombres personales. En pantalla ustedes los pronombres personales lo pueden ver en color negro, la primera columna, que dice I, you, he, she, it, we, you y they. Cada uno de ellos va acoplado con la forma futura, con el auxiliar del verbo to be en futuro, y que es el will be. De tal manera que quedaría la forma afirmativa, la conjugación afirmativa de la siguiente manera. I will be, que se traduce al español como yo seré o yo estaré. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, él estará. It will be, referido a las cosas, eso será, eso estará. Cosas, animales, sustantivos incontables, para eso significa, se utiliza el it. El we will be, nosotros, claro, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán. Y they will be, ellos serán, ellos estarán. Ahí tenemos la conjugación de los pronombres personales más la forma o la conjugación del verbo to be en futuro. Recordemos que la forma futura simplemente tiene una sola determinación, un solo auxiliar, que es el will be. Ahí tenemos esta forma, lo que les acabo de explicar. Esto sirve para la determinación, para la afirmación que nosotros vayamos a hacer. Ahora, vamos a pasar a la forma negativa. La negative form del verbo to be y del future del verbo to be. Tenemos, en este caso, nosotros vamos a ver cómo se hace la contracción. En este caso, igual, tenemos con los pronombres personales y también tenemos la determinación y la contracción con el adverbio de negación not y el verbo be. Entonces, la primera forma sería I won't be, que significa yo no seré, yo no estaré. You won't be, tú no serás, tú no estarás. He won't be, él no será, él no estará. She won't be, ella no será, ella no estará. It won't be, referido a las cosas, esto no será, esto no estará. We won't be, esto no, ustedes no serán, ustedes no estarán. You won't be, nosotros no seremos, nosotros no estaremos. Y they won't be, ellos no serán, ellos no estarán. Ahí tenemos obviamente con la negación, todo lo que es negación. Ahora la interrogación, nosotros habíamos visto, tenemos primero los pronombres personales, luego tenemos la forma will be, ¿no es cierto? Ahora para la interrogación, ¿qué es lo que pasa? Simplemente el will, en este caso este will, que está en la mitad, pasa a ser primero, el pronombre personal pasa a estar en la mitad y el be pasa a estar al final. De tal manera que para hacer una pregunta, una question, una interrogación, quedaría de la siguiente primera. Will I be? Yo seré, yo estaré. Estoy haciendo una pregunta. Will you be? Tú serás, tú estarás. Igual una pregunta. Will he be? Él será, él estará. Will she be? Ella será, ella estará. Will it be? Referido a las cosas, esto será, esto estará. Will we be? Nosotros seremos, nosotros estaremos. Will you be? Ustedes serán, ustedes estarán. Y el último, will they be? Ellos serán, ellos estarán. Aquí tenemos cómo se estructura. Entonces, primero tenemos el will como auxiliar, luego los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they, de acuerdo al caso, y por último be, y con el complemento, el signo de interrogación. Recordando que el signo de interrogación en inglés no es igual que en el español, que se ponen las preguntas al inicio y al fin. En inglés solo se les coloca hasta el final, nada más. Ahí tenemos la forma interrogativa, la forma interrogativa del verbo to be. La forma, el affirmative with contraction. Dice afirmación con contracción. Entonces aquí nosotros vamos a ver qué es lo que se contrae
dentro del pronombre personal. Aquí nosotros podemos observar. Lo que se contrae es el I con el will. Es lo que se contrae a través del apóstrofe en todas sus formas. De tal manera que la primera dice it'll be. Se contrajo ¿qué? Se contrajo el I, se eliminó la W y la I y solo se le puso el apóstrofe, que es la comita con la doble L. Entonces de ahí de esa manera quedó it'll be. La siguiente, you'll be, de igual manera, la W, la I se fue, se puso el apóstrofe, la doble L y el auxiliar verbal be. You'll be. No cambia el resultado, no cambia la traducción al español. ¿Para qué sirven las contracciones? Para que fluya dentro de una conversación informal el idioma inglés. Entonces, it'll be seguirá siendo yo seré, yo estaré. You'll be, tú serás, tú estarás. He'll be, él será, él estará. She'll be, ella será, él estará. It'll be, esta cosa será, esta cosa estará. Will be, seremos, estaremos. You'll be, ustedes serán, ustedes estarán. Y they'll be, ellos serán, ellos estarán. Aquí tenemos las contracciones, las formas con relación a la contracción. Entonces aquí tenemos el verbo to be en futuro, traduce mayormente como seré o estaré. Entonces tenemos la forma will, el ejemplo y la traducción. ¿Para qué nomás sirve el will? ¿Para qué nomás sirve el futuro? Para eventos futuros probables. Por ejemplo, it will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. En este caso es un evento que se puede dar, como no se puede dar. Es una proyección. Entonces ahí se utiliza el will. Para decisiones o ideas espontáneas. Por ejemplo, I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger mañana. Entonces es una decisión que lo voy a hacer. Yo te recogeré mañana. Voluntad para hacer una actividad. Por ejemplo, they will repeat my TV tomorrow. Dice, ellos van a reparar mi televisión mañana. They will repair my TV tomorrow. Para dar órdenes. Igual el will sirve para dar órdenes. Por ejemplo, you will not go to the party. No vas a ir a la fiesta, dice. Pero ahí nosotros utilizamos igual el will. Está dando una orden. Y proponer o invitar algo. Por ejemplo, will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Está haciendo una propuesta. Entonces aquí, para estas actividades, es lo que se utiliza mayormente el verbo to be. En primera instancia, para eventos futuros probables, por lo general meteorológicos, por lo general algún tipo de predicción, que son eventos futuros probables. Para decisiones o ideas espontáneas, para la voluntad para hacer una actividad, para dar una orden y para proponer o invitar algo. Para eso se utiliza el will be. Esas son las utilidades que se da de acuerdo a las reglas ortográficas. ¿Cuándo se usa el futuro simple? ¿Quieres hablar sobre tus próximas vacaciones o tal vez de dónde quieres trabajar en unos años, de lo que te quieres comprar en tu cumpleaños? Para todo eso y más sirve el futuro simple en inglés a través del will, que es el verbo en futuro del verbo to be. En el siguiente cuadro vamos a ver igual los usos. Por ejemplo, tenemos las funciones del futuro simple. Otra vez vamos a ver. El will se utiliza para eventos futuros probables, para decisiones o ideas espontáneas, para voluntad de hacer una actividad, para dar una orden y para proponer o invitar a algo. Para eso se utiliza, son las funciones directas del verbo to be. ¿Cómo se forma el futuro simple en afirmativo, negativo, interrogativo? Esas son las estructuras del futuro simple usando el auxiliar be en las formas afirmativas, negativas, interrogativas. Aquí tenemos, estas son las reglas. Esta es la fórmula para estructurar el modo afirmativo, el modo negativo y el modo interrogativo del will be, del futuro del verbo to be. Para el afirmativo, la estructura, primero tenemos que tener el subject, el sujeto o el pronombre, más el auxiliar verbal will, que es el futuro, más un verbo en infinitivo y más un complemento. Esa es la estructura del modo afirmativo. Por ejemplo, she will come to the country next year. Contracción, shall. Aquí tenemos la contracción. Aquí tenemos la forma, la long form o la forma larga. She will come to the country next year.
con la contracción, la misma oración, she'll come to the country next year. Ella vendrá al país el próximo año. No cambia el significado. Las contracciones no cambian el significado. Lo que le hace es más dúctil, más fluido al inglés el momento de hablar. Es un poco más largo decir she will come to the country next year, ¿no es cierto? She will. Yo puedo decir she'll come to the country next year. Obviamente ya queda sobreentendido que estoy hablando de ella, de she will, está en futuro. Esa es una de las formas, utilizando la primera forma. Esta es la fórmula, la estructura gramatical para el modo afirmativo. Ahora para el modo negativo, tenemos en primer lugar, igual sigue estando un sujeto o un pronombre, más el auxiliar verbal will, más el adverbio de negación not, más el verbo en infinitivo y más un complemento. Esa es la fórmula de una oración en negativo. Vamos a ver, por ejemplo, they will not cook this week. O puedo decir, recordemos que el will se une o se fusiona con el won't para hacer la contracción y también en la forma negativa. De tal manera que quedaría they won't cook this week. Ellos no van a cocinar esta semana. Las dos tienen la estructura, la misma estructura, no cambian, lo único que se hace es simplemente la contracción del will con el not. El will not da origen al won't y así sucesivamente, que nosotros ya habíamos visto mucho más acá arriba en relación a la negativa. Tenemos I won't be, you'll won't be, he won't be, she won't be, it won't be, we won't be, you won't be y they won't be. Y así con cualquiera de ellos podemos seguir estructurando oraciones. Esta es la forma negativa. Ahora la interrogativa. Se invierte, recordemos que nosotros habíamos visto en las formas anteriores, tanto el presente como el pasado se invierte. En la forma afirmativa, el pronombre estaba primero, el verbo estaba segundo. Cuando yo hago oraciones, esa posición, perdón, cuando yo hago interrogaciones, esa posición cambia. Y el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo, ¿no es cierto? Como signo de interrogación. Acá es un poquito más complejo porque nosotros ya vemos que el auxiliar verbal es will be, tiene dos formas. ¿Qué es lo que hace? Prácticamente tenemos tres estructuras. Tenemos el pronombre, tenemos la forma will y el be. ¿Qué es lo que hace? Prácticamente el pronombre personal se pasa a la mitad nada más. La forma will pasa a ser primero y el pronombre segundo y la forma be tercero. De tal manera que quedaría la fórmula de la siguiente manera. Tenemos en primer lugar un sujeto, tenemos el auxiliar, perdón, acá abajo tenemos en primer lugar el interrogativo, el auxiliar verbal will en primer lugar, el pronombre sujeto o subject en segundo lugar, más el verbo en infinitivo, en este caso el verbo be, y más el complemento. De tal manera que una interrogación en inglés sería, will he play in the next match? Para la contracción, en las interrogaciones no aplican, en ninguna de las formas de interrogaciones no aplica la contracción. ¿Qué es lo que dice will he play in the next match? Veamos aquí que will está primero, el pronombre está segundo y el verbo está tercero, en este caso el verbo en infinitivo. Entonces dice, él va a jugar el próximo partido, es una interrogación, es una pregunta, está haciendo una pregunta. De esa manera quedaría estructurado las formas, las fórmulas de tanto el modo afirmativo, negativo, interrogativo del will be, del futuro del verbo to be. Ahora vamos a ver un poquito más el futuro con going to. Existe otra forma del futuro que se utiliza con going to en lugar de will. Hay que conocer también los usos de cada uno para evitar confusiones, ya que una de sus traducciones es ir a hacer. Going to se usa para las siguientes actividades. Por ejemplo, planes que es 100% seguros que se van a cumplir o van a ocurrir. Por ejemplo, I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. Entonces yo utilizo I am going to present. Entonces estoy diciendo mañana voy. Tenemos I am going to see you this holiday season. Voy a ver estas vacaciones. Entonces I am going, voy a ver. They are going to hit out tonight.
ellos van a comer fuera esta noche. Entonces ahí ellos van, they are going. También se los utiliza en predicciones de las que se tiene seguridad que van a ocurrir. Por ejemplo, el going to, ustedes vean, ya son dos en cuanto a las reglas que son al 100% que se van a cumplir y la otra que tiene la seguridad que se va a cumplir también la predicción. Por ejemplo, your concert is going to the best of the year. Tu concierto va a ser el mejor del año. Le está dando una predicción, algo que se va a cumplir con seguridad. La siguiente tenemos, I am not going to study law in that university. No voy a estudiar derecho en esa universidad. Es seguro que eso no se va a cumplir. La siguiente, we are not going to spend all day together. Nosotros no vamos a pasar todo el día juntos. We are not going. Nosotros no vamos, not going a pasar todo el día juntos. To spend all day together. Esas son en cuanto a la utilización del going to spend. Estas son las estructuras de oraciones que utiliza going to en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, que vamos a ver a continuación. Igual que hicimos con el will, también tenemos las estructuras de los modos afirmativo, negativo, con el going to. Por ejemplo, tenemos, ¿cuál es la estructura para el afirmativo? Tenemos el sujeto, tenemos más el verbo to be, más la forma going to, más el verbo en infinitivo y más un complemento. De tal manera que un ejemplo sería, I am going to eat a sandwich tonight. Me voy a comer un sándwich esta noche. Entonces tenemos el sujeto I, el verbo to be, am, la forma going to, tenemos el verbo en infinitivo eat, y el complemento sandwich tonight. Ese es un complemento. Entonces dice, I am going to eat a sandwich tonight. Me voy a comer un sándwich esta noche. Es algo que se va a cumplir. Ahora, para la forma negativa, tenemos el sujeto, la estructura sería el sujeto, el verbo to be, el adverbio de negación not, el going to, la forma going to, el verbo en infinitivo y más un complemento. De tal manera que el ejemplo diría, she is not, desde ahí ya estoy negando, she is not going to go to the cinema with you. Ella no va a ir al cine con nosotros. Entonces ahí estamos determinando qué es lo que no va a hacer. Entonces, cuando ya vemos she is not, y obviamente dice ella no, going to, va a ir. Entonces, en la forma interrogativa ya saben que se invierte, en este caso el verbo to be va primero, luego va el pronombre o el sujeto, como lo quieran llamar, luego va la forma going to, luego va el verbo en infinitivo y por último el complemento. De tal manera que el ejemplo diría, are you going to with the mail for the client? Tú vas a escribir el correo electrónico para el cliente. Dice, are you, primero está el verbo, la forma verbal, luego está el pronombre, luego la forma going to, luego el verbo en infinitivo, en este caso write, y luego el complemento, the mail for the client, que sería el complemento de esta oración para darle sentido. Pues de esa manera se estructura también el going to, tanto en afirmativo, negativo e interrogativo. Pasamos al siguiente, to shall, el futuro de shall. Shall es otro de los verbos auxiliares del futuro simple en inglés, a diferencia del will y del going. El going to se usa con todos los pronombres. Shall solo se usa con los pronombres de la primera persona, tanto con el I y con el we. Recordemos que el I es la primera persona del singular de los pronombres personales y we es la primera persona del plural de los pronombres. Una de las semejanzas que guarda con will es en las contracciones, ya que también es ill, es decir, I shall never together is present, o puede decir ill, la contracción, never together is present. En cuanto al uso, shall sirve para dar sugerencias, es lo que más, la orientación al futuro que tiene la estructura shall, el auxiliar shall. En este cuadro vamos a encontrar de igual manera la utilización de shall en esta primera etapa. Tenemos igual del modo afirmativo, del modo negativo y del modo interrogativo de la forma shall, la estructura, el ejemplo y la traducción.
La estructura en afirmativo para la utilización de shall vendría a ser el siguiente. Tenemos el sujeto, en este caso que puede ser cualquiera de los pronombres, la forma futura shall, más el verbo en infinitivo y más un complemento, de tal manera que quedaría el ejemplo, I shall take more notes in my class. Deberías tomar más apuntes en mis clases, dice. Entonces le está dando una sugerencia. I shall. I, el sujeto o el pronombre, shall, la forma, el verbo en infinitivo take y el complemento more notes in my class. En cuanto para la forma negativa, tenemos la siguiente estructura. Tenemos el sujeto, tenemos la forma shall, tenemos el adverbio de negación not, tenemos el verbo en infinitivo y tenemos un complemento. De tal manera que quedaría facilito. I shall not be in this concert. No debería estar en este concierto. I shall not be, y ya le dice en este, in this concert. Y para la interrogación simplemente se invierte en relación al auxiliar verbal, en este caso shall, con el pronombre personal y quedaría la estructura de la siguiente manera. Shall primero, luego el pronombre, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento. De tal manera que quedaría shall I help you? Te puedo ayudar. Shall. Luego viene el sujeto o el pronombre I. Luego el verbo en infinitivo help, que es ayuda, auxilio, y luego obviamente tiene el pronombre personal you, que le da una estructura de complemento y el signo de interrogación. Shall I help you? ¿Te puedo ayudar? Entonces aquí tenemos una serie de estructuras como nosotros podemos utilizar tanto el shall, el going to, el will be, como hemos ido viendo las estructuras y las funciones del futuro del verbo to be y en general cómo están estructurados cada una de ellas, tanto en la forma, el modo afirmativo, el modo negativo y el modo interrogativo del will be. Esto para la estructuración del futuro. Entonces, de esta manera, vamos a ver si nos alcanza el tiempo un poquito más para ir viendo, para ir analizando un poquito más desde atrás, hacer una recopilación, cómo explicar la función del verbo to be. Vamos a ver, vamos a ir analizando. Solo por un modo de recuerdo vamos a iniciar desde el presente del verbo to be. Así se forma el presente del verbo to be en inglés. Ya sabemos que tenemos aquí en inglés tenemos ya el pronombre más el verbo to be en inglés, que en este caso las formas del presente del verbo to be eran tres: am, are, is. I am significa yo soy, yo estoy. Por ejemplo, I am happy, yo estoy contento. You are, tú eres, tú estás. You are sad, tú estás triste. El he, she, it siempre va a estar conjugado con el is. Por ejemplo, he is, she is, it is, y significa el es, el o está, el ya es, el ya está, esto es, esto está. Entonces dice, she is beautiful. Ella es guapa, por ejemplo. Ella es bonita, ella es hermosa. She is beautiful. Entonces aquí nosotros tenemos el ejemplo. We are, nosotros o nosotras somos o estamos. Por ejemplo, we are in the car, nosotros estamos en el coche. Ahí estamos determinando. La siguiente, you are, nosotros somos, nosotros estamos. Por ejemplo, you are my family. Ustedes son mi familia, por ejemplo. La siguiente dice, they are, ellos son, ellos están. They will be walking. Aquí ya estamos con un futuro, por ejemplo, they will. Dice, ellos serán mi familia, dice. Entonces aquí hay un pequeño error de imprenta. Si nosotros estamos hablando del presente, sería they are waiting. Ellos están esperando. Entonces aquí en vez de will, en vez de will be, aquí estaría utilizando they are waiting. Ellos están esperando. Siempre hay que ir analizando, siempre hay que ir viendo. Hay veces que se presentan determinados errores en cuanto a se presentan errores de imprenta en relación a la estructuración. Entonces aquí nosotros ya, en este caso, ya identificamos un error porque estamos en esta primera etapa hablando del verbo to be, pero la forma presente, en inglés, el presente del verbo to be.
Contracciones del presente, ya sabemos que las contracciones del presente no es otra cosa que la contracción, la unión del pronombre más la forma del auxiliar verbal, de tal manera que queda I'm, your, his, she's, its, we're, your, they. No cambia el significado, lo único que se hace es contraer para que suene más rápido. Por ejemplo, I'm happy that you're here. Estoy contenta de que estés aquí. O they're in London for the weekend. Estás en Londres este fin de semana. El presente del verbo, en cuanto a las formas negativas, ya sabemos que en este caso la long form o la forma larga tiene 3 etapas. Tiene el pronombre, tiene el auxiliar verbal y tiene el adverbio de negación, en este caso que es el no. I am not, yo no soy, yo no estoy. I am not happy, yo no estoy contento. You are not, tú no eres, tú no estás. You are not sad, tú no estás triste. He, she, it, obviamente con el not. Ella no está, él no está, esto no está. She is not beautiful, ella no es guapa. Ya le están dando lo contrario, es una negación. La siguiente dice, we are not, nosotros, nosotras no somos, no estamos. Por ejemplo, we are not in the car, nosotros no estamos en el coche. Ya saben cómo ustedes hacer una negación cuando ustedes de pronto no están en un determinado lugar. You are not, nosotros o nosotros no, ustedes, perdón, ustedes no están. Por ejemplo, you are not my family. Entonces nosotros no, ustedes no son mi familia, por ejemplo. Y vamos a ver si está bien. Esta vez sí está bien. They are not waiting. They are not, que significa ellos no son, ellos no están. They are not waiting. Ellos no están esperando. Entonces aquí tenemos la determinación en cuanto a la forma negativa. ¿Cómo ustedes identifican la forma negativa? Simplemente cuando está cualquiera de las estructuras del verbo con el adverbio not. Ahí está negado. Contracciones con el adverbio de negación. Tenemos I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, y they aren't. Esa es la contracción y significa lo mismo que está la long form, la short form. Lo que significa la forma larga es lo mismo que significa la forma corta, no hay cambios. Ejemplos. You aren't an expert. Tú no eres un experto. You aren't an expert. Tú no eres un experto. It isn't raining at the moment. No está lloviendo ahora mismo. It isn't raining at the moment. Y así sucesivamente. Iremos viendo en las siguientes clases del pasado y también seguiremos viendo un poco más del futuro para que ustedes tengan una mejor idea cómo se estructura cada una de estas formas, que es muy fácil, muy útil en cuanto nosotros queramos proyectarnos acciones que se van a cumplir en el futuro, tanto con will, con going y con shall. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase. Espero que haya sido de sumo provecho para cada uno de ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche. Gracias, Lic.